Aquí su profesor March para continuar con la parte de azúcar, ciertamente, y la parte final ya de una vez, ¿no? Corresponde al tema bioquímica, quinto secundaria, semana 8, trimestre 1. Como decíamos, los oligosacáridos son azúcares que presentan desde 3 hasta 11 unidades de monosacáridos. Ejemplo de oligosacáridos son un poco comunes, pero por ejemplo se encuentran por ejemplo en la miel de abeja, en la remolacha, ¿cierto? Un típico caso de oligosacáridos sería, por ejemplo, la suma de los tres principales, ¿cierto? Tipos de hexosas. Por ejemplo, se suma la fructuosa más la glucosa más la galactosa y me da rafinosa. Es un típico azúcar que se encuentra en la remolacha. O si no, por ejemplo, sumaría doble glucosa con fructuosa y así obtengo melicitosa, que está en la miel de abeja. Aparte de eso, también tenemos los llamados polisacáridos. Son azúcares que tienen de 12 para más, ¿cierto? Monosacáridos. Estos ya no son dulces, para nada. Son insípidos, pero tienen funciones importantes, de reserva sobre todo, y de estructura, ¿cierto? Tenemos acá, mira bien, lo que son de reserva son los siguientes. Almidón, glucógeno, inulina, son de reserva. Estructurales, celulosa, quitina, ¿cierto? El almidón, de reserva vegetal. Las plantas lo forman para ellas, pero nosotros las utilizamos porque tenemos dentro del cuerpo enzimas apropiadas para destruir almidón. O sea, en nuestro cuerpo se encuentra la llamada amilasa, que es una enzima que favorece la digestión del almidón, ¿cierto? Rompiendo el almidón en unidades de maltosa, ¿cierto? Así que el almidón, de hecho, siendo la reserva vegetal, es nuestra principal fuente de energía para nosotros, ¿cierto? El almidón se encuentra, por ejemplo, ¿dónde? Se encuentra, por ejemplo, en una semilla, en el arroz, es almidón. El maíz tiene almidón, la cebada igual, el trigo también igual. Todo lo que son harinas feculosas es almidón, ¿cierto? El camote, la papa también tiene almidón. La yuca, riquísima en almidón, ¿cierto? Todo eso, almidón. El almidón presenta dos cadenas. Una cadena que es así, típicamente lineal, y a la vez helicoidal. O sea, me refiero al hecho de que son hélices continuas, me refiero a eso, ¿no? Hélices continuas, ¿no? Así, se puede decir lineal, porque no hay nada más aparte de eso. Ese tipo de estructuras así, helicoidal continua, se llama amilosa. Y es apenas un 15% de todo el almidón. Una parte muy pequeña. La otra sería helicoidal ramificada, es así, ¿no? Es una y salen varias, ¿no? Esa parte, es 85% se llama amilopectina, es la parte más pesada del almidón. La amilosa, que técnicamente caen así helicoidal continua, cuando tú le pones yodo, origina color azul. Y la amilopectina, cuando tú le pones yodo, da color violeta. Así que el reconocimiento de almidón se da por dos colores, azul, violeta, ¿cierto? Bien, el almidón, repito, es digerido en el cuerpo gracias a la amilasa que tenemos en la saliva y también en el jugo pancreático. Son dos partes en las cuales se va digiriendo inicialmente el almidón. Uno, la boca, dos, el duodeno. Y de este modo realmente la enzima amilasa, repito, se encuentra en la boca y ¿cómo se llama? En el duodeno. O sea, porque ahí encontramos amilasa tanto en la saliva, ¿no? En la saliva hay tres glándulas, ¿cierto? Una sería la parótida, otra sería la submaxilar y otra la sublingual. Son tres glándulas salivales. De ellas sale justamente ese tracto llamado saliva, ¿no? La saliva contiene enzimas un montón, pero las principales son dos, lisocima y enzima justamente amilasa, también llamada tialina. Tialina, se escribe P-T-I, tialina, ¿cierto? La tialina entonces se dedica a destruir. Es el primer órgano, la boca, donde se da la digestión inicial de azúcares. O sea, yo al momento de comer ya una yuca, ya estoy haciendo digestión. Cuando como una papa, ya estoy haciendo digestión. Porque mi saliva, en este caso,
la amilasa de mi saliva empieza a desdoblar. El almidón lo va rompiendo en maltosas, ¿cierto? En maltosas. Ya, una vez que se hace esto y se ingiere lo demás, pues termina todo finalmente en el duodeno. En el duodeno es la parte, ¿no?, el intestino delgado, donde está unida al páncreas, entonces bota también su amilasa y ahí termina de romper todos los enlaces que todavía no han sido rotos. Y a continuación de ahí recién vendría la digestión final en el intestino delgado, o sea, en el yeyuno, donde ya sale el famoso jugo intestinal y contiene ya las enzimas, como por ejemplo la maltasa, ¿no? La maltasa rompe la maltosa en glucosa más glucosa y tenemos glucosas libres para poder ser absorbidas vía sanguínea hacia el hígado. O sea, todo es un conjunto de procesos bioquímicos que se dan, ¿no? Ese sería básicamente el almidón, la fuente única. Tenemos enzimas para ella, sí. Pues, pues cuesta caro comprar papa, camote, porque si fuera tan fácil, ¿no? Si así como decimos, paso al campo, no tenemos ese problema, ¿no? Nos iremos al campo como pasto. Tenemos enzimas para eso, pero no, tenemos únicamente enzimas para digerir almidón. El almidón se encuentra en los que hemos dicho, ¿no? En los tallos tubérculos, en las raíces tuberosas y en las semillas, ¿no? Y ahí tenemos el famoso glucógeno. El glucógeno que también es una reserva. Pero esta es la llamada reserva animal, o sea, también conocida como almidón animal. Ese almidón animal se da por la suma de un montón de glucosas, ¿ya? Ahí se van sumando glucosa más glucosa, glucosa más, pero todas son glucosas 1-fosfato. Van entrando conforme la insulina se va, digamos, facultando para poder introducir la glucosa de la sangre a la célula. Aquí mucho tiene que ver la insulina, bastante. Si no hay insulina, no puede pasar eso jamás, porque la glucosa que iría en la sangre se perdería, básicamente, la glucosa. Pero gracias a la insulina no pasa eso. La insulina sale automáticamente y empieza a captar todo lo que es glucosa de la sangre a las células. Al entrar ahí, entra como glucosa 1-fosfato y se adhiere al ciclo de formación de glucógeno. ¿Dónde se hace esto? En el músculo y en el hígado. Ahí se forman grandes reservas de glucógeno, ¿cierto? Almidón animal. Este glucógeno es mucho más pesado y mucho más ramificado, inclusive que la amilopectina. Por tanto, si yo le pongo al glucógeno yodo, voy a tener un color medio pardo rojizo, ¿cierto? Es un color que justamente se encuentra en todas las carnes. Inclusive yo puedo hacer esto en esta reacción también en carne, por ejemplo, de dudosa procedencia. Yo me voy al mercado, pienso que la carne, por ejemplo, puede ser de vaca, pero no es de vaca, puede ser de burro, ¿no? Yo le echo su yodito encima de la carne y me da un color, pero, o sea, digamos, tipo rojo encendido, ¿no? Cuando me hace a mí ese color rojo encendido, es porque esa carne está llena de glucógeno. Y ese glucógeno es básicamente almidón animal. O sea, ¿qué carne tiene mucho glucógeno? La carne del equino, la carne del caballo, la carne de la mula, la carne del burro. O sea, no es una carne de vaca. Otro que también es de reserva también es la famosa inulina, ciertamente, ¿no? La llamada inulina. La inulina ya vendría a ser también un homopolisacárido. Homopolisacáridos son almidón, glucógeno, inulina y celulosa. Son homopolisacáridos porque están formados siempre por un solo tipo de unidad. En este caso, la inulina está formada únicamente por pura fructuosa nada más. O sea, se suman fructuosa, más fructuosa, más fructuosa, más fructuosa. Todo eso me da mi inulina. ¿Sí? ¿No? Inulina. La inulina se encuentra en vegetales, por ejemplo, como el yacón, ¿no? En la raíz del yacón, en la raíz de la dalia, o si no, también en el tallo de la famosa alcachofa. ¿Se encuentra? La inulina es full dulce. Sabes que la fructosa es dulce, el azúcar justamente no de la fruta. Se suma así en cantidades tremendas, full inulina, y la inulina es un buen reemplazante de la glucosa en gente que tiene diabetes, por ejemplo, sufre diabetes. Así que es muy común ver a un diabético consumir siempre yacón, yacón, por aquí ya comprar. Ya, es uno. Le pasamos a los estructurales, ¿cierto? La celulosa. La celulosa es un polisacárido, es un homopolisacárido también igualmente. Así que está formado por unidades de celobiosas. Se suman celobiosas, más celobiosas, más celobiosas, más celobiosas. Todas ellas forman así cadenas largas, ¿cierto?
ahí sí no hay ningún tipo, digamos, de ramificación, todo eso son cadenas muy rígidas. La celulosa es un tipo de polisacárido, es el más abundante que existe en toda la naturaleza, y en la que se encuentra principalmente en las paredes celulares de las plantas. Se encuentra ahí, y también en los hongos, pero en segundo lugar en los hongos. La celulosa, un ejemplo de celulosa pura o casi pura es el algodón. Tú ves una mota de algodón y ves ahí un 99.9% de celulosa. Así, con ese tipo de cosas, ¿cierto? Así que los que comen celulosa, ¿no? Comen celulosa. Es que agarren y comen este algodón, ¿no? Ten cuidado porque el algodón, como así, en grandes cantidades, ¿no? Como ese tipo fibra, a veces se atascan en el tubo digestivo, no es a cometer error. Se come la fibra, pero se come la fibra ¿no? deshecha, pero no se come así pues, la fibra enterita. Te puedes pasar el almidón, de hecho es digerido, pero la celulosa en el cuerpo no es digerido, así nomás. Demora para ser digerido. De hecho, no existe forma de que se digiera. La celulosa pasa únicamente por tubo digestivo nada más. Es una especie de polisacario osmótico que nos apoya así bastante en el intestino, porque ahí obviamente jala mucha agua y hace que las heces sean más blandas, ¿no? Y permite justamente que evitar el estreñimiento, evita también las hemorroides, evita el cáncer de colon, pero obviamente la celulosa en nuestro cuerpo no es digerido, para nada. Yo no tengo, ni tú tampoco tienes enzimas para eso. Nos faltaría la famosa celulasa. La celulasa es una enzima que se encuentra justamente en los herbívoros, en los insectos. Pero también se dice que es el azúcar que más se encuentra en el tubo digestivo de insectos también. Y también, ¿cómo se llama? De todo tipo de seres que hacen, ¿no? Demolición de celulosa por ser realmente herbívoros. Los herbívoros, para empezar, necesitan un tubo digestivo especial, grande, ¿cierto? Digamos, amplio, amplio, para que puedan digerir todo esto. De hecho, por ejemplo, la vaca, que es, digamos, el ejemplo máximo de digestión de un ente celulosa, ella tiene, por ejemplo, un tubo digestivo dividido en 4 estómagos, ¿no? Que son la panza, el bonete, el libro y el cojar, ¿no? La vaca tiene esos 4 estómagos y ahí va haciendo el efecto de la rumia, ¿no? La famosa rumia que todo el mundo conoce y la ha visto. De este modo, la rumia se hace así, ¿no? La vaca incorpora digamos, el vegetal en su boca y empieza a masticarlo. Lo mastica varias veces, lo insaliva, le da paso y paso otra vez a lo mismo. Luego de ahí, agarra y pues se lo introduce al estómago, a la panza. En la panza está un rato, devuelve otra vez a la boca, continúa rumiando, sigue masticando y masticando y masticando horas y horas y horas y horas, ¿cierto? Hasta que consigue finalmente, por lo menos, algo de esa celulosa, digerirla. Tú ves que al final, cuando uno es observador, coge con un guantes de plástico las heces de la vaca y lo mira bien. Uno se cuenta que es una especie de masa, ¿no? Una masa media o gris, ¿cierto? ¿Cierto? Media barbusca. Y al fondo tú ves un montón de fibras. Son fibras que no han sido digeridas, jamás. O sea, siempre queda algo de celulosa que no puede ser digerido. Porque la celulosa realmente es difícil de ser digerida. Dificilísimo. Como son fibras, ¿no? Digamos, ¿no? Continuas y duras. Entonces, dificilísimo. Para digerir una celulosa requiere todo un proceso, repito, de enzimático y también mecánico. ¿Ya? Así que, por esa razón, nosotros no tenemos esa capacidad. No podemos hacer nada de eso. O sea, ¿no? Digerir celulosa pues sería una bendición para uno, ¿no? Porque no comprarías, si está escaso la papa, la zanahoria, pues no comprarías nada de eso. Tienes el campo a comer tu hierba y serías feliz. Pero no se puede, pues, porque no tenemos ni el aparato digestivo para eso, ni tampoco tenemos las enzimas para eso. Pues la celulosa únicamente nosotros tiene un efecto osmótico nada más. Permite que tus heces, repito otra vez, sean blandas, evita las hemorroides, evita el cáncer de colon, evita justamente que haya estreñimiento. Nada más, es todo. Y la última sería la quitina. Última, estructural. Este sí es el único que es heteropolisacárido. ¿Por qué? Porque siendo heteropolisacárido, presenta grupos, digamos, químicos de tipo amino. Son azúcares aminados, ¿cierto? De hecho, su unidad básica es la N,
acetilglucosamina. Entonces, con eso, la quitina forma estructuras duras, fuertes, resistentes, ¿cierto? En este caso, formas una especie así de coyuntura, una coyuntura, y también una especie de protección, cápsula de protección, encima de los animales, por ejemplo, los invertebrados, como por ejemplo los crustáceos, ¿no? Ellos tienen caparazones a base de quitina. Tú lo puedes ver eso, cuando tú aplatas un cangrejo, te aplastas la quitina. Las tijeras del cangrejo son básicamente full quitina. Cuando uno come cangrejo, entonces haces chupe de cangrejo, ¿no? A lo mucho te puedes comer pues las patitas, ¿no? Las patas te las comes. Pero de comerte el tijerón este no vas a poder comer. Porque es full quitina durísima. Tampoco te vas a poder comer el caparazón, menos. Porque es full quitina. Los insectos también igual. Cualquier insecto está llenecito de quitina. Porque es exoesqueleto full quitina. De este modo, ellos prácticamente hacen su vida así. Son invertebrados. No tienen columna vertebral. Tienen que tener el esqueleto por fuera para poder moverse. Y también la quitina es parte de la pared celular de los hongos. Está en primer nivel ahí, ¿no? El hongo tiene quitina pura. Después de ahí recién llega la celulosa, ¿cierto? Bien, entonces todo esto ya se ha visto el día de hoy. Hemos visto la parte de azúcares. Solamente para algunos alcances nada más en relación a otros tipos de azúcares. Por ejemplo, hay a veces mucopolisacáridos. Entre ellos, por ejemplo, tenemos las que evitan justamente la coagulación, la llamada heparina, ciertamente, ¿no? Y así como te decía, la heparina entonces es un anticoagulante poderoso que se encuentra, por ejemplo, en la saliva de por ejemplo, de esos que se llama esos gusanitos que están en los pantanos, sanguijuelas, ¿cierto? Justamente ellos consumen sangre y en su saliva está justamente la heparina para evitar la coagulación de la misma, ¿no? Es un tipo de mucopolisacárido. Aparte, otros más, por ejemplo, tenemos ahí los que forman parte de los cartílagos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aparte también de esos, otros más conocidos, como por ejemplo, algunos se encuentran en el humor vítreo, otros se encuentran, por ejemplo, en el cordón umbilical también. El famoso ácido hialurónico, ¿no? También es un tipo de mucopolisacárido. Bien, por el momento hasta ahí. Ya hemos acabado la parte de, ¿cómo se llama?, de azúcares. La próxima ya estamos en lípidos. Y veremos realmente lo que sería la parte ya final, ¿no? Esa parte de grasa, todo lo que sería. Y les prometo ese día tener un cerdito para poder hacer la clase, ¿ya? Así es. Entonces nos vemos hasta la próxima. Gracias por todo.